con respecto, gracias, Dieguito, con respecto a tu obra y también a la poesía y a tu visión sobre la poesía, que es lo que nos interesa, ¿no es cierto? Que dedicamos este mes de junio a la poesía que yo creo que más que nunca es necesaria en una época tan turbulenta. Así que bienvenido, Fabián, muchas gracias por estar con nosotros. De verdad eres un amigo muy, muy querido para los miembros del Club del Libro. Yo no sé si esperar un par de minutitos, 3 minutos, para ver si alguien más entra o damos de inicio. ¿Qué les parece, chicos? Quizá esperamos un par de minutitos, ¿no? Esperemos un par de minutitos y comenzamos, sí, en 3 minutos. ¿Ya? Muy bien. Excelente. La víspera, la víspera en el 2011, cuando el amor 2013, el radiante guiño del insomnio 2014, ninguna cosa nacida 2016, invernada, antología poética 2017, Ardid 2018 y Como la vida 2019. Ahora justamente 2022, estamos con Frágil como es. em, es cada 2 años, prácticamente 3 años como mucho, que Fabián nos deleite con una nueva publicación. Qué maravilla. Libros que le han valido para ser considerado un poeta que ha alcanzado un largo, nutrido y bien merecido prestigio en nuestra patria literaria, que ha logrado vivir una de sus más grandes paradojas, conseguir que su poesía sea viva por sí misma, sin que solo sea suya, sino que de tan hermosa sea de todos. Ha sido invitada a varios encuentros de escritores y poetas dentro y fuera del Ecuador. Consta en antologías nacionales y extranjeras. Parte de su poesía ha sido traducida al inglés, alemán, francés, griego e italiano. Qué maravilla, Fabián. Solamente leer brevemente tu biografía, pues causa lo que tú causas, que es mucha admiración y mucha vocación por las letras. Así que bienvenido a nuestro espacio en el Club del Libro 20. Cuéntanos, bueno, íbamos a hacer una ronda de simplemente de una tertulia, de una conversación, y me encantaría saber cuándo iniciaste con este gusto, con este sentir, ¿no es cierto?, de tu alma, de tu mente, por escribir. Hola, querida Alegría. Buenas noches, amigas, amigos. Qué grato estar con ustedes. Al fin se ha cumplido uno de mis sueños, que era conversar con ustedes. Muchísimas gracias por su invitación. Yo creo que tengo varios momentos en los que me conecto aún de manera inconsciente con la poesía. Me he referido en ocasiones anteriores a varios de esos momentos. Quizá convendría insistir en que yo era muy pequeñito. Estaba
en la escuela, una escuela fiscal, UNICEF se llama, ubicada en el barrio de San Juan. El patio estaba separado por una cerca y al extremo existía una quebrada. A mí me llamaba, era una suerte de convocatoria misteriosa, esa parte posterior del patio de mi escuela. Y yo traspasaba la cerca y me sentaba. Movía permanentemente mis pies, trataba de alcanzar las ramas de un árbol. Estaba más o menos lejos, pero yo creí que estaba cerca y repentinamente, sin causa, pues eh, no, no es que caí, me lancé. Creo que ese es mi primer contacto, el primer llamado que me hizo, como digo, misteriosamente la poesía. Luego, claro, yo intentaba responder qué es lo que efectivamente ocurrió y creo que esa respuesta aún no la tengo y he pretendido irla construyendo a lo largo de mi vida, por supuesto, pero en particular a lo largo de mi vida literaria. Excelente, Fabián, excelente. Qué bonito lo describes además, ¿no? Una sensación, una llamada tan fuerte para tu existencia, que sin duda yo creo que las letras han sido parte de ti, tu forma como un canal para expresar quién eres. Y gracias por compartirlo con nosotros. Son palabras, bueno, ya vamos a hablar específicamente de este libro, de tu último lanzamiento, pero quisiera dar paso a nuestros distintos participantes para que te hagan las preguntas o las acotaciones que crean necesarias y conocerte un poco más. Así que adelante. Lenin, gracias amigo, adelante. Qué gusto, alegría, Fabián y a todos los amigos que hoy se han dado cita esta tarde fría por aquí con las palabras, con las reflexiones. Ojalá que podamos ir abrigándonos un poquito el corazón. Muchísimas gracias, Fabián, nos honras con tu presencia. A propósito de la publicación del libro que se llama El día que fuimos, el poeta Marco Antonio Rodríguez dice de Fabián Guerrero que la escritura poética de Fabián Guerrero Bando es una intensiva historia personal, bitácora de un peregrino de la noche que vive lo suyo, exonerándose de todo aquello que le rodea, exclusión y autoconfinamiento, sucesión de soledades, cetrería del silencio final y que desde aquel que antecede el olvido que aún carece de nombre. Esto a propósito de la publicación del libro anterior, el día que fuimos. Fabián Guerrero, qué nos cuentas? ¿En qué momento personal está eh, poeta Fabián Guerrero a propósito de la publicación de este libro que estamos leyendo y que nos ha convocado esta tarde, esta noche aquí? Muchísimas gracias, Fabián, te escuchamos. Muy gentil, Lenin, qué gusto volver a verte. Yo creo que cada libro mío ha sido una suerte de excusa. Es como si con el día que fuimos yo formulaba excusas a mis lectores del libro anterior y como no tenía otra manera, otro recurso como para expresar eso, entonces lo hacía a través de un nuevo libro. Ese libro, de cualquier manera, marca un momento específico de mi vida, como creo que son cada uno de los libros. Ese creo que es un estado de sosiego
Creo que no es rendición, es en medio de la tormenta y encontrar un pretexto para mantenerse aún aquí, aún sabiendo de la inutilidad que eso supone. Entonces, es como, no sé, hay un libro que además siempre he tenido la tendencia a plagiarle el título de Christian Rochefort, se llama El reposo del guerrero. Y yo creo que este libro es, o un poco da cuenta precisamente de ese reposo, de ese sosiego. Y aunque de hecho eso no ocurriese, lo planteo como un deseo, como una intención. Es como si dijese ya es hora de que encontrase reposo. Como si dijese detrás de ese libro ya es hora del sosiego. No sé si lo consigo, pero esa es un poco la intención. No sé si valga la comparación, perdón, lo gráfico tal vez que puede resultar esto, y no tengo la intención de simplificarlo, sino solamente como de graficarlo. Hay una tormenta en el mar y digamos, el momento en que se forma un huracán, cuando se está llegando al centro, digamos, hay un momento de calma, ¿no? Pero este momento de calma únicamente, digamos, es la antesala de salir de este sitio y de otra vez comenzar a sentir los embates de este huracán. ¿Podría asemejarse a este momento de sosiego que tú describes en la escritura, tal vez en este momento de la publicación de este libro, Fabián? Es una bella imagen la que acabas de construir, Lenin. ¿Sabes? Creo que ese libro en particular y mis libros en general han sido, no sé si vaga o inoperante, intención de dar cuenta de lo que me ocurre. Es como si el libro específicamente que escribo me permitiese absolver las dudas, las preguntas, como si escribirlo me pudiese permitir comprender las cosas que veo, que siento, que escucho y las que fundamentalmente viven dentro de mí. Y al parecer esto funciona, porque el efecto sería que yo sigo aquí, que estoy aquí. Y quizá la mejor prueba de eso sea que ese libro se publicó y luego otro y sigo escribiendo. Y sigo en medio de este caos a veces, no sé, a mí, por ejemplo, me atormentan cosas como verificar la crueldad y la estupidez del ser humano y cómo la una se junta con la otra. Intento responderme a eso, por ejemplo. ¿Por qué el ser humano es tan cruel? ¿Por qué el ser humano es tan estúpido? Y quizá una buena prueba de esto que estoy diciendo ahora mismo sea el tema de la guerra, por ejemplo. Que esa guerra no solamente se está librando en Ucrania, ni mucho menos, sino que se libra también en el centro de nuestro corazón. Es, es esa búsqueda, es esa angustia por darle nombre, por comprender las cosas que me pasan, las que les pasa a los otros, las que le pasa al mundo, las que les pasa a los que habitamos este tiempo. Es eso lo que intento responderme y yo, digamos, pretendo justificar que eso vale la pena en la medida en que es posible, solo es posible que me ayude a comprender algo de eso que escribo.
No sé, Muchas gracias, Fabián. no sé cómo lo vean eso. No, es muy Eh, interesante escucharte, de hecho, y saber en qué te inspiras, sobre todo, ¿no es cierto? El último libro recopila, em, bueno, no sé si alguien más quiere, antes de seguir, no sé si Ceci o Diego, eh, seguir acotando para entrar con mayor profundidad, ¿no? En Frágil como es. Fabián, bueno, mi pregunta es básicamente, a ver, dice que escribe para poder comprender las cosas que ve, lo que siente, todo lo que le rodea. Ahora, ¿cuál es el proceso para poder plasmar en letras, ¿no? Lo que usted ve y cómo llega a esa comprensión? Quizá eh, decir el ejercicio cotidiano de del proceso que significa para mí la escritura de un poema. De un buen tiempo a esta parte, yo he sentido que me resulta mucho más complicado, mucho más difícil escribir un verso y no se diga un poema. Me demoro días, a veces, en terminar de escribirlo en mi cabeza y luego de hacer varios borradores en mis infaltables libretas. Todo me puede faltar excepto mis libretas que siempre van conmigo a todo lugar, van conmigo mis libretas. Y allí registro una vez que logré concebir el poema en mi cabeza. Luego lo registro. Y como digo, soportan esos textos, las revisiones y las correcciones que me demanda el texto. El siguiente paso es escribirlo en una pizarra y leerlo en voz alta para revisar y corregir, en cambio, el ritmo, la musicalidad, el sonido, que es completamente distinto a cuando yo lo escribo y lo leo en silencio, que cuando una versión más o menos cercana, todavía no la final, la registro en la pizarra y allí la voy leyendo. Eso me permite una nueva corrección. Eh, pero los poemas, digo, son como, como un disparo eh, y que no sabes de dónde proviene. Es en el proceso donde logras determinar de dónde y de quién proviene. Y allí surge esta necesidad, como decía, de comprender por qué ese disparo, por qué en este lugar, por qué de esa persona, por qué contra mí o por qué contra esta otra persona o con este objeto o contra este objeto. Entonces, escribo para responder a eso. Quizá tal vez convenga decir que, no sé si ustedes leyeron un, un libro que se llama Viaje al fin de la noche, de Lois Ferdinand Céline. Yo lo leí mientras estaba en el colegio. Y en esa novela hay un diálogo sobrecogedor. El sargento le informa al coronel: me permito informarle a mi coronel que el sargento Darcos acaba de morir. El coronel le dice: ¿y qué más? Acaba de morir mientras iba en pos de una ración de pan.
y el coronel. ¿Y qué más? Lo acaba de destruir un mogol. ¿Y qué más? Nada más, mi coronel. ¿Eso es todo? Sí, eso es todo. ¿Y el pan? Esa conformación del ser humano es lo que intento responder. Y no sé si lo consiga, pero es mi intención. Por eso mi poesía, que insisto, no sé si alcance a responderlo, pero al menos eso es lo que quiero. Y para tratar de hacer eso que quiero, este proceso que te acabo de decir, Diego. Qué chévere. A mí la verdad siempre me ha parecido fascinante las personas que escriben poesía, porque ya ahora lo puedo comprobar, ¿no? Son personas que son súper sensibles y están atentas a todo y, y son muy observadores y eso, como bien nos explica, tratan de plasmarlo en sus letras. Ahora, me viene otra pregunta que siempre he querido hacerla a un poeta y es, ¿cómo sabe que, que sus versos, que su poesía ya está terminada? Porque cuando se escribe una novela, pues claro, ¿no? Uno maneja una historia, una trama y sabe cuándo tiene su fin, pero en sus poemas, ¿cómo sabe cuándo ya lo terminó? Dentro de la poesía hay géneros, ¿no? Especificidades, diría yo, del poema. Un poema que se ocupa de recuperar, por ejemplo, las imágenes, las emociones, el sonido, la música, los poemas conceptuales. Es en, es en relación a las imágenes, a las emociones, de lo que pretendo que mi poesía se ocupe. Es tratar de responder eh, a eso que en ocasiones no aparece, pero que está dentro. Y solo quiero nombrar eso que está dentro y nada más, ni siquiera lo que está cerca, lo que es contigo. Tan solo eso. Y entonces resulta relativamente fácil fijar el objetivo. Quiero preguntarme sobre esto. Y el punto es que el objeto del poema como que relativamente está claro, como que sé lo que necesito decir y eso que necesito decir no lo puedo decir sino a través del poema. Pero el conflicto que yo me hago es encontrar las palabras para poder decir eso. Y en algún momento lo consigo. No, yo no soy un escritor que se sienta aquí en el ordenador y escribe y escribe. No, 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 soy muy lento. Eh, Creo que esto fue de Thomas Mann, el que llegó a decir que el verdadero escritor es el que ya sabe lo que tiene que decir, pero que no encuentra las palabras necesarias para poder decir eso que ya sabe lo que tiene que decir. Y ahí me demoro mucho, aun cuando está claro el poema, aun cuando está claro lo que tengo que decir, aun cuando está claro el dolor que me aflige y que solo lo puedo expresar a través del poema, eso ya está claro. Busco las palabras. Sí, yo digo, por ejemplo, esta palabra está demasiado circunspecta como para que me permita decir
esta suerte de ilusión que ahora mismo se me aparece y busco la palabra que me permita designar mejor. Me pregunto entonces por qué un adjetivo en lugar del adverbio para esto que necesito nombrar. Y cuando logro encontrar esa palabra, quizá es la culminación del poema. Aunque solo eso es siempre de manera provisional. Y siempre volvemos a la búsqueda. ¿Saben? Yo quisiera aprovechar esa pregunta de Diego para decirle que sí, yo no sé si he conocido la felicidad. Es una ambición demasiado grande. Sí he conocido la plenitud. Sí. Y he conocido la plenitud en, en el ejercicio cotidiano de la vida, pero en el proceso mismo de escritura. Yo veo, siento la plenitud que me invade cuando termino un poema. Soy enteramente pleno. Pero termino el poema y enseguida siento el descenso, la vaciedad. Y vuelvo al inicio. Y es toda esa desazón hasta lograr culminar el nuevo poema. Y experimento la plenitud y de nuevo el vacío. Y ese vacío se hace extremo cuando la suma de poemas hacen un libro. Es por ahí. Qué bien, qué chévere. Me gustó esa última reflexión, muy bonita, muy acertada. eh, Hacer esa comparación entre la búsqueda de la felicidad y sobre cómo saber cuándo ya está listo un poema. Y lo que dijo me pareció súper coherente y bastante, para mi punto de vista, súper chévere, porque es cierto, el objetivo ya está claro. Al final, nuestras emociones nos hacen saber cuándo ya el poema está listo, está terminado, pero pareciera, ¿no? Como que en realidad lo más difícil es encontrar las palabras, la forma en la que queremos expresarlo. ¿Sí? Me identifico mucho con eso. Si es que en algún momento escribiera un libro o algún poema, creo que tendría el mismo problema, ¿no? Muchas veces yo tengo claro el objetivo de lo que quiero expresar, de lo que quiero decir, pero la búsqueda de las palabras, creo que ese es el verdadero reto. Pero genial. Muchas gracias por su respuesta, Fabián. Gracias a ti, Diego. Muchísimas gracias. Chévere. Ceci tiene la manito levantada. Adelante, Ceci. Ujú. Hola, buenas noches con todos. Buenas noches, Fabián. Qué gusto, qué Ah, bonito, eh, qué bonito escuchar todo lo que ha dicho usted anteriormente. Y coincido con Dieguito, ¿no? Qué bonita definición, cómo usted nos explica cómo termina sus poemas, cómo habla de la felicidad. Me gustó mucho. Y después de escucharle eso, le quiero hacer una pregunta al maestro, al poeta. ¿Qué nos diría a nosotros, a los que leemos simplemente porque nos parece bonito o porque encontramos en los poemas, en la poesía, respuestas o porque encontramos o podemos hacer un diálogo o creemos que eso nos describe? Y yo lo siento así en muchos casos, pero entiendo que en esta reunión están personas que no han leído poesía, porque dicen, yo no leo poesía porque no entiendo. Eh, y yo digo que a mí la poesía no me olvida, que cuando yo abro un libro, no sé si son las coincidencias, son las casualidades, pero es como que me escribieron, me siento identificada con muchos poemas. Entonces, dentro de ese contexto, le pregunto a usted, ¿qué nos diría? ¿Por qué leer poesía?
Buenas noches, Ceci, qué gusto de verla aquí. Tengo Gracias, Fabián. mucha gratitud para usted y es un gusto compartir ahora mismo de esta manera Gracias, aún, Fabián. pero muchas gracias. A ver, yo diría que yo tengo una imagen sobre eso. No sé si podría o no ser considerada por ustedes. El primer componente la he configurado como la imagen de la gota que derrama el vaso. Es el vaso que va recetando gota tras gota el agua. Llega un momento en que efectivamente la gota derrama el vaso. Esas gotas de agua fueron las lecturas, la vida vivida. Y la gota que derrama el vaso es el anuncio, es el llamado secreto, íntimo, profundo, de que ya podemos escribir. Y cuando lo hacemos, yo estoy convencido de que esa palabra a la que pretenden elevarle a una categoría de inaccesibilidad, la originalidad, no es sinónimo de que debemos utilizar las palabras que nunca antes fueron utilizadas, ni mucho menos. Yo creo que esta imagen que les acabo de compartir se podría relacionar perfectamente con la sinceridad, que para mí es sinónimo de originalidad. Si juntan eso primero con la sinceridad, créanme que lo que ustedes quieran, cualquier texto, cuento, relato, novela, ensayo, poesía, fluye. Solo ustedes van a saber. Solo ustedes van a saber que eso que necesitan decir bajo estos componentes que les acabo de situar, de qué manera lo pueden decir. Y ustedes mismos, ustedes mismas se van a responder, esto que me urge decir, solo lo puedo decir, por ejemplo, desde el ensayo. Muy bien, Emma, ideas. O esto que me urge decir, solamente lo puedo decir narrándolo. O esto no soporta ninguna otra forma que la del poema, con todo el riesgo que usted misma, Ceci, acaba de decir. Pues, pues eso, no sé si alcancé a responder su inquietud, Ceci. Sí, yo lo entiendo como una necesidad. Sí, sí, correcto. Yo entiendo de que uno mismo siente esa necesidad de leer una novela, de leer un ensayo, unos cuentos o simplemente leer poesía, ¿no? Como un estado de ánimo. Queremos leer eso y pues leemos eso. Entonces, no sé, de los amigos que nos acompañan, si tienen alguna pregunta, no sé, alegría. Gracias, Fabián, la respuesta está bien. Me Muchas gracias, encantó, Ceci. no, me ha encantado escucharte, Fabián, con esos conceptos tan profundos de la vida. Y Ujú. definitivamente para escribir poesía hay que tener profundidad de pensamiento, que es lo que tú... Me ha encantado escucharte que la felicidad para ti ha sido más bien, y yo estoy muy de acuerdo con eso, por eso me identifico, más bien plenitud. Es una palabra que abarca mucho. Posiblemente para mí la felicidad puede ser tranquilidad. Y uno va cambiando las expectativas que tiene sobre la felicidad. Y, y es interesante, entonces me ha encantado escucharte. Ahora con referencia a tu último libro, bueno, tengo dos preguntas. Uno, ¿cuál es el hilo conductor? Porque si hay un hilo conductor, yo estuve leyendo los poemas y así como denotan amor, denota mucho dolor, o también, o bueno, o así lo percibí yo como lectora, o posiblemente incertidumbre ante la vida, ante el día, ¿no? Entonces, ¿cuál fue tu inspiración, tu hilo conductor, uno? Y dos, ¿cómo incentivar a los jóvenes a leer poesía? Que es lo que a mí me preocupa, porque siento que de alguna manera
nos estamos conformando, o la nueva generación, con poesía, entre comillas, barata, o frases que sacan de cualquier, a través de las redes sociales, cuando la poesía per se es sublime, es elegante, es digamos, elaborada, y, y creo que es nuestro deber también como lectores lograr esta conexión fresca de la juventud, con el fin de que no, también hay poetas nuevos que nos encantan y los tenemos presentes, pero de alguna manera no es un género que se ha instaurado como hace 50 años posiblemente en la juventud. Entonces, o es mi perspectiva. Entonces, ante esto quisiera saber tu opinión. Gracias, Fabián. Muchas gracias, querida Alegría. Eh, Borges decía que todos los escritores, y no importa cuán buenos sean, pero todos los escritores son obsesivos. Y eso se puede verificar en sus libros. Borges dice que a la final creo que los escritores, aunque publiquen 100 libros, en realidad publicaron uno solo. Son temas recurrentes, diría yo. Y uno de esos temas recurrentes en mi vida, y les podría contar algo al respecto, desde tan pequeñito, eh, fui, diríamos, visitado por, por el tiempo. Es como, no sé si han leído Poder y Gloria de Graham Greene. Allí hay una escena en la que el personaje dice que la infancia no es sino una puerta abierta, apenas abierta, por la que se filtra el futuro. Eso tuve yo eh, conciencia sin saberlo. Lo sabía inconscientemente. Sabía que todo esto que vivimos es absolutamente frágil, que tiene relación con otra cosa que decía Diego. En ocasiones han dicho, por ejemplo, que mi poesía es dura y que si yo escribo una poesía dura, yo debo ser un hombre duro o algo así. No, nada que ver. Yo también escribo para que las cosas que me aterran no ocurran y también para que las cosas que quiero ocurran, aunque no ocurran, aunque en principio sepa que no van a ocurrir, aunque las pida, aunque escriba sobre eso. No quisiera eh, que pase el tiempo en ocasiones y en ocasiones, en cambio, quiero que todo pase y que todo acabe y que todo sea un recuerdo. Y decía hace no mucho, por ejemplo, algo que tiene relación con esto. Cuando me preguntaron sobre el futuro y yo les decía que no me gusta pensar en el futuro, porque en el futuro me veo muerto. Yo tengo todavía muchos libros que leer y algo que escribir todavía y no quiero pensar en el futuro. Quisiera que esto sea cierto, por ejemplo, en este momento particular de mi vida, que sea cierto, digo, que si se lee un libro, es la mejor manera no solo de prolongar tu vida, sino de hacerla más estética, más bella. Pues eso.
Qué fantástico escucharte, ¿no? Tal vez conociéndote, lo que menos podría pensar es que eres un hombre duro o que tu poesía es dura. Creo que es muy profunda y muy existencialista, más bien, ¿no? Así que tal vez tengo ese, bueno, ahora que te conozco, tengo esa visión tuya y por eso es tan interesante hablar con la mente, con el poeta, para ver cómo es esta persona, ¿no? Como lectores seguimos aprendiendo a no catalogar a alguien por sus letras, sino a comprender distintos estadios de la vida, posiblemente, o del transcurso, ¿no? Del desarrollo, de las situaciones que atravesamos. Así que fantástico y gracias por referirte a la niñez así. Creo que debemos de enseñarles desde chicos al poder de la palabra, que se ha perdido tanto, porque no es solo en la poesía, sino en general, se ha perdido incluso en la expresión oral asertiva. Y por eso estamos en esta causa, ¿no? Y en esta cruzada, digamos así, para no perder esta instancia, este don del ser humano que es la comunicación. Y a partir de eso pues ya se deslinda todo lo que es el florecimiento de las letras y de la creatividad. Así que gracias por ser un referente. Definitivamente, Fabián, nos alegras con tus producciones, digamos así. ¿Qué esperas bueno, con esto voy a dar paso a alguien más, pero me gustaría saber, acabas de sacar tu libro, está salidito del horno, pero ya te veo que tienes siempre esta visión de escribir. ¿Te gustaría volver a la poesía o hacer más bien una novela? ¿En qué línea más bien te desenvolverías? Eh, en primer lugar, quedó parte de tu pregunta pendiente. Quizá para cerrar eso, yo podría Sí, decir de acuerdo, tienes razón, por que favor. frágil como es, eh, lo escribí en un momento en que si alguien me decía, hola, solo eso, hola, yo me echaba a llorar. En ese estado escribí frágil como es. Eh, este es otro momento, por supuesto, y por supuesto que yo, de las pocas cosas de las que estoy seguro, es que todo lo que yo necesito decir, debo decirlo desde la poesía. Por tanto, no voy a salir de mi poesía. Em, no sé si dada la confianza les podría decir que yo tuve, por ejemplo, eh, al menos 3 productos de carácter académico, intelectual, y esos 3 productos, libros acabados, incluido un diccionario terminado, no lo publiqué porque sentí que estaba haciéndole infiel a mi poesía y que mi poesía no se merecía esa infidelidad. Y entonces deseché esos trabajos académicos intelectuales y me quedé siempre con la poesía. Me es suficiente para mí. Me permite dar cuenta, como digo, de lo que quiero que ocurra, de lo que quisiera que no ocurra y que yo ilusamente creo que es posible lo uno o lo otro, conseguirlo a través de un poema. Sé que es inútil, por supuesto que sé que es inútil. Si no supiera que es inútil, tal vez no me habría dedicado a la poesía, porque sé que es inútil. Le he entregado mi vida y le entregaré el resto de mi vida a mi poesía. Esa sí es mi poesía.
Qué maravilla, qué lindo que tengas ese en tu proyecto de vida que ha sido por muchos años y seguirá siendo. ¿Cuántos quisiéramos tenerla tan clara? Así que te felicito porque eso es lo que te mueve, te motiva y te ayuda a crear definitivamente. Así que lo has dejado muy claro y lo haces estupendamente. Así que sobra decirlo, pero creo que seguiremos nutriéndonos, ¿no? De tus creaciones poéticas. Gracias por eso, Fabián. Voy a dar paso a alguien que quiera preguntar, hablar con Fabián, eh, no sé, exponer sus sentir, sus ideas. ¿Quién quisiera opinar? A ver, Giovanna, por favor. Ah, ya. Hola, muy buenas noches con todos y buenas noches, Fabián. La verdad es que estoy sorprendida. Yo soy una de aquellas personas que, como dijo Ceci, eh, pues nunca he leído poesía. He tenido un poco como, tal vez un poco de temor a acercarme, ¿no es cierto?, a la poesía, porque siempre he pensado como que no lo voy a entender o que tenía que seguir casi un curso, ¿no es cierto?, para poder acercarme a la poesía. Tengo, creo que en mi biblioteca, tal vez un libro de Borges, pero no lo he abierto. Y desde la sinceridad quiero comentarle que eh, no iba a leer su libro. O sea, es la verdad, no lo iba, de hecho no lo tengo, pero escuchándolo y la verdad es que me he sorprendido, o sea, estoy asombrada de ver esa sensibilidad a flor de piel, de inclusive sentirme identificada en todo lo que, en las cosas que ha mencionado. Em, y la verdad es que voy a leer su libro y me fascina el hecho de que solamente con este acercamiento que tuvimos esta tarde, que yo haya podido como abrir un poco mi cerebro, mi pensamiento y ver que, no que desde la sencillez, desde la parte más sutil, sencilla, que como son sus palabras, o sea, no, hasta el momento no obviamente no tengo en mi mente ni siquiera el hecho de que pensaba hacer tal vez que si era necesario un curso para poder acercarme a la poesía, que obviamente no es así, pero uno se pone estos gigantes en la vida. Y lo más grato en este momento es saber que me puedo acercar con la misma sencillez con la que usted nos ha hablado esta noche. Yo solamente le agradezco, Fabián, y de verdad que ojalá le podamos tener al final, porque siempre hacemos como el análisis de los libros que hemos leído al final del mes, ojalá podamos tenerle para justamente hablar qué es lo que nos ha parecido, las emociones. Y ahorita yo estoy súper emocionada, una sensibilidad impresionante. Pero bueno, gracias, gracias. Giovanna, sabe, no sé, Lenin fue mi alumno en la Facultad de Comunicación Social. No sé si lo sabían, hace algunos años. Y yo creo haber dicho, por ejemplo, en una de esas clases, que si yo entrase al aula sin ese temblor que me ha sido consustancial a lo largo de mi vida. Yo soy maestro desde los 18 años de edad prácticamente, me gradué en el colegio y enseguida fui profesor secundario. Desde allí no he dejado de temblar mientras hablo para mis alumnos y ahora mismo este diálogo con ustedes. Pues
pues es eso, ¿no? Em, a veces tenemos que, eh, digamos, a hacer cosas que, que no nos llenan. Ahora mismo, Alegría eh, mencionaba uno de los trabajos que actualmente efectúo y, y no, ese es un trabajo, eh, si ustedes quieren, yo quisiera, el ideal de mi vida habría sido dedicarme por completo a leer, a ver cine, a escuchar música, a escribir. Em, no sé si eso hable de un poeta, es lo que he querido ser y intento recuperar el tiempo y las atenciones que es lo que yo quisiera dedicarle única y exclusivamente a esta actividad. Em, la poesía, de cualquier manera, aún sin que se proponga, creo que nos hace más y mejores, más allá de todo didactismo. El hecho, por ejemplo, que les narraba ahora mismo, que ando a la casa de un adjetivo, de un adverbio, mientras algunas otras personas, por ejemplo, están pensando en de qué manera hacen daño al otro, trepan, obtienen, consiguen éxito, fama o dinero. Nunca fueron mis preocupaciones, jamás, y espero que ya no lo sean. Por eso creo que sí, leer poesía es como si supusiera una reconvención respecto de nosotros mismos. ¿Saben qué? Más allá de todo dramatismo, creo que todo texto y por supuesto el poema, por muy denso, por muy oscuro, por muy misterioso que aparezca, siempre nos remite a un tema. Y creo que los grandes poetas se convierten en una suerte de, ¿cómo diríamos? A propósito de lo que decía Giovanna, que me encantó, se convierten en plagiadores de nosotros. Porque uno lee un poema, Giovanna, y dice, ambas, ¿cómo es posible? Si yo pensaba lo mismo. Lo único que ocurrió es que este poeta se me adelantó. Pero si acaso yo habría tenido un poco de tiempo, yo lo habría dicho mejor incluso que este poeta. Sí, yo siento eso y siento más profundo. El verdadero poeta entonces se convierte en una suerte de plagiador. Nos plagia lo que queremos, lo que sentimos, lo que anhelamos, lo que echamos de menos. Mi poesía, por ejemplo, entre otras cosas, se funda en lo irrecuperable, que es una tarea del tiempo. Yo tengo nostalgia y esa nostalgia eh, me remite al poema, aun cuando sé que nunca más ocurrirá lo que ahora pienso o respecto a lo que tengo nostalgia.
aunque me alegra recordarlo. Sí, en eso se convierten los mejores poetas. Y por eso mismo terminan siendo nuestros referentes. Yo entiendo que como ustedes, por eso mismo, de una manera inconsciente, muy chiquito yo, saben, una constante en mí han sido las libretas a lo largo de mi vida. Yo andaba en mi libretita, de niño, copiando, transcribiendo frases y poemas. Y andaba diciendo que eran mis poemas. ¿Les ha pasado? A mí sí. Para que se pruebe que los poetas no son sino unos viles plagiadores. Nos plagian. Y cuando nosotros podemos, también les plagiamos. Yo de niño les plagié mucho. Gracias, Fabián. Yo creo que oírla a Giovanna hoy me encanta la espontaneidad con que ella siempre se expresa y lo dice muy abiertamente, ¿no? Yo creo que sí, sí habría muchas Giovannas, así como tú, que digan, voy a darle un chance a esto, el mundo sería distinto. Ujú. Y yo también me meto un poco en tu barco en el sentido de que la poesía es un mundo infinito y posiblemente hemos leído solo la puntita del iceberg dentro de este mundo enorme que existe. Y gracias, Fabián, nuevamente, como te dijo Giovanna, con tu sencillez, tu calidad humana y, y ese don de gentes que te caracteriza, porque eso nos hace que nos enganche más. Así que gracias por eso. Veo que Lenin quería decir algo y con esto pues vamos a ir ya cerrando nuestra hermosa reunión. Con miras a finalizar con otra, como ha dicho Giovanna, y me parece que es lo correcto, Con acertado mucho y gusto. necesario a finales de junio. Sí, muchísimas gracias, muchas gracias, Alegría. Me parece que lo más importante, lo más valioso del diálogo, la sinceridad, ¿no? Yo sí siento que muchas personas tienen como una barrera, tal vez es un tema educativo, ¿no? Como un miedo a acceder a la poesía, pero si pensamos desde la perspectiva que nos plantea hoy Fabián, de los poetas como simples plagiadores de la vida, de lo que soñamos, de lo que sentimos, de las ilusiones que tenemos, un poco nos va quitando y nos va convocando a esa apertura, a ese diálogo. Fabián, aquí reunidos entre amigos, ¿no? Finalmente, te pregunto, si no fueras poeta, si no fueras escritor, ¿qué te ves haciendo? ¿Qué te verías haciendo? No sé, ¿qué otra actividad de la vida, del arte, no sé, te verías haciendo, Fabián? Esa es mi pregunta. Yo soy un músico frustrado. Eh, de alguna manera, eso se ha compensado en los últimos años de mi vida porque tengo junto a mí a una música. Ella misma es una musiquita. Y su violín, que ahora está también a propósito en reposo, y que me duele mucho que lo esté. Yo fui un músico frustrado. Habría dado cualquier cosa por interpretar el piano, el mismo violín, pero no tuve talento, o eso que llaman talento, y debí conformarme escribiendo poesía. Habría querido ser futbolista. Habría querido ser actor y escribir mis propios guiones. Habría querido ser sencillamente un hombre bueno.
Tan solo eso. Pero has logrado ser una... Yo creo que todo tiene su propósito y tú haces música escrita, así que puede ser la inspiración para muchos músicos y este era tu camino y lo has hecho, nos has alegrado a todos, así que gracias por eso, Fabián. Y así que no, yo sí me reitero en que tenías que ser poeta, definitivamente. Nunca es tarde para aprender a tocar un instrumento, por si acaso, ¿no? Le podrías acompañar por ahí a tu poesía. Así que bueno, yo te quiero agradecer y no quiero abusar de tu tiempo, ni el de nuestros, bueno, están fascinados, pero de todas maneras, como miras a la siguiente reunión contigo y pues que todos lean a Fabián Guerrero Obando en su último libro de poesías, Frágil como es, con miras a que ya saben la calidad de ser humano y de poeta que es. Así que hagan preguntas, guárdense inquietudes, guarden sentimientos para poderlo expresar. De nuevo, y Fabián, te voy a robar una horita más y nos ponemos de acuerdo, ¿sí? Muchísimas gracias y con el A mayor ti. agrado. Es un Gracias. privilegio para mí. Muchas gracias, te damos un fortísimo aplauso. Así que todos alcen sus manitos virtuales. Gracias por esta reunión. Como siempre, siempre salimos felices y nutridos del alma. Para la reunión final, traigan todo su libro y nos vamos a hacer la foto oficial. Así que ahí vamos a estar todos arreglados con cámara encendida y guapos para nuestra... Podríamos hacer una ahorita, que los que puedan, sería lindísimo tener una reunión inicial y otra posterior. Así que si pueden prender la cámara, hagamos igual la foto de la reunión, chicos, para ponerla en el club del libro y también pues fomentar la lectura y fomentar la escritura de Fabián Guerrero. Así que si pueden prender la cámara, gracias, gracias, gracias. Dieguito, nuestro fotógrafo oficial. Listo, chicos. Perfecto. Tienen su Yo no cámara. lo tengo conmigo ahorita porque no Yo lo estoy en tengo casa. conmigo. Bien, eso. Ya, listo. Ok, Cuento. entonces tú nos cuentas. Listo. 1, 2, 3. Perfecto. Listo. Muchas gracias, Dieguito. Muchas gracias. Ya acordamos la fecha para la próxima reunión. Gracias a todos. Un fuerte Muchas abrazo, gracias. Fabián. Gracias por tanto. Cuídense mucho. Gracias a todos, a todas. Muchísimas gracias. Chao, chao.